Ezra Pound nos ha hecho varias sugerencias. ¿Y por qué le responderíamos a un simpatizante del fascismo, antisemita y enfermo psiquiátrico, por muy buen poeta que sea? ¿Quién es Ezra Pound? Búscalo en tu celular. Pues empecemos con algunas de las sugerencias de Ezra. Todos saben lo que es el monopolio, ¿no? Sí. Pero no saben que hay diferentes tipos. Existen monopolios según su origen o características. Hoy nos centraremos en el monopolio natural, así que solo repasaremos rápidamente generalidades de otros, como el monopolio legal, que otorga exclusividad a una empresa para operar un mercado. Por ejemplo, cuando se otorgan patentes, derechos de autor o concesiones, como una farmacéutica que desarrolla un medicamento. Por cuánto tiempo le das la exclusividad, pues ya depende de cada país. Igual es muy discutible y tiene muchos puntos de vista, pero no es el tema de este video. También tenemos el monopolio técnico o de innovación, en el que se tiene un método de producción único o tecnología muy avanzada, aunque estos suelen darse de forma temporal nada más, luego ya les copian. Luego tenemos el monopolio geográfico, cuando se es el único que puede operar una zona específica, como ser la única tiendita en un pueblo remoto y pequeño. Luego tenemos el monopolio de red, que es algo nuevo, en el que el valor del bien o servicio aumenta con el número de usuarios, como Facebook o WhatsApp. Todos tenemos que ir a la misma red si no estamos fuera. El monopolio coercitivo, que es impuesto por la fuerza. Esto lo puede hacer el Estado, pero un privado también, a través de prácticas ilegales como sabotaje o corrupción. El caso histórico más famoso de este tipo de prácticas fue la Standard Oil de Rockefeller. Un buen ejemplo de lo que podría ocurrir con modelos liberales y libertarios. No estoy diciendo que siempre ocurra, y sé que tienen sus teorías para evitarlo, no empiecen de energúmenos. Solo que valdría la pena que revisaran el caso, digo yo. ¿Saben que los herederos de Rockefeller, que ya andamos por los tataranietos, ahora son en su mayoría de posiciones moderadas y progres? Independientemente de si se encuentran en el Partido Republicano o Demócrata. Hasta Valerie Rockefeller firmó para que le cobraran más impuestos. Ay, si todos nos dejáramos de conspiraciones y fanatismos y se diéramos un poquito, solo un poquito. Eres un tibio. Un par de fanáticos. Bueno, seguimos. También tenemos el monopolio de demanda o monopsonio, que es contrario a los monopolios de oferta. En este tipo hay un único comprador que controla el mercado, limitando las opciones de los vendedores, como el gobierno como único comprador de armas para uso militar de un país. Esto no les molesta, ¿verdad, libertarios? Más les vale, porque si no, sí tendría que enviarlos al mismo hospital psiquiátrico que enviamos y enviaremos a nuestro amigo Ezra. Búsquenlo en su celular, está nice, el hospital. Bueno, Ezra también, las dos cosas. Y obviamente existe el monopolio del Estado, controlado directamente por el gobierno para administrar sectores que considera estratégicos o de interés público, como Pemex o CFE. Una basura de empresa como todos los monopolios de un estado. Sí, CFE no tanto, sí se defiende más o menos. Pemex, pues bueno, no te discutiré que hoy es una desgracia, pero ¿dónde estaría este país sin Pemex? No siempre funcionó mal, de hecho podríamos decir que operó bastante bien hasta que comenzaron los populismos de izquierda en los 70s. Y es por populismo, no porque sean de izquierda, populismo. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en definitiva, no todas las empresas estatales del mundo son una basura. Vean el video de Equinor. Pero no me hagan divagar. Estos son los principales tipos de monopolios, así que pasamos al que nos atañe en este video. Monopolio natural. Ocurre cuando una sola empresa puede ofrecer un bien o servicio de manera más eficiente que si lo hacen varias. Esas no existen, solo son consecuencias de privilegios gubernamentales. Sin la intervención estatal habría competencia hasta en esas áreas. Solo es necesario gestionar la infraestructura para permitir el acceso a competidores. Estás mal, son consecuencias de las dinámicas del sistema capitalista. Las empresas grandes siempre absorberán a las pequeñas generando explotación. Por eso deben ser públicos, para que la gestión sea eficiente y equitativa. Dios mío con ustedes dos. ¿Por qué insisten en todo o nada? Igualdad o libertad, monopolio del Estado o total libre mercado, propiedad privada o pública, globalización o proteccionismo, derechos individuales o colectivos, conservadurismo o progresismo. Ya me tienen harto con su dicotomía ideológica y su limitado pensamiento binario. Obviamente en la vida real nunca ocurre ninguno de estos excesos porque son ideologías. Siempre presentarán oposición y cada vez que algún extremo parece que empieza a ganar, sus propios excesos en camino a su ideología provocan un rebote hacia el extremo opuesto. Ninguna está completamente en lo correcto ni completamente equivocadas. Además, el contexto importa.
La realidad de una sociedad o país importa, desde el tamaño del mismo, su historia, cultura, nivel educativo, cantidad de población, necesidades, recursos. Ya dejen sus ideologías o los censuro a los dos. Pueden tenerlas en su cabeza, pensar, me gustaría que el mundo fuera así, pero no querer imponérselas a todos. Las decisiones deben tomarse en función del contexto, de la necesidad, posibilidades y la evidencia, no de la ideología. Por eso nos carga el payaso una y otra vez, además de aprender a negociar y ceder. Como me sigan interrumpiendo, verán. ¡Eres un tibio! ¿Tú no estabas en contra de que Pemex sea público? ¿Yo? ¿De dónde sacas eso? Vean los videos. Estoy en contra de que se tomen decisiones políticas. La empresa puede ser de propiedad estatal. Sus beneficios repartirlos a la población en forma de servicios, no de dinero. En particular a aquellas comunidades con más necesidades. Pero su gestión debe ser como la de cualquier empresa privada, o sea, dirigidas por profesionistas, independientes y no afiliados a ningún partido político, como todos estos. El justo medio no existe, mis calzones, claro que existe. Vean los videos y ya no me hagan divagar. Los ejemplos más característicos de cuando ocurre un monopolio natural son con el suministro de agua, electricidad y gas. Toda empresa tiene costos fijos y variables. El tema es que los costos fijos son muy altos en estos y algunos otros sectores. Es decir, los costos fijos son aquellos que se deben pagar independientemente del nivel de producción o ventas. O sea, que permanecen constantes si la empresa produce o vende mucho, poco o nada. Si los costos fijos son muy altos, obviamente es un problema. Otro problema es que los activos específicos para la producción son difíciles de vender una vez que la producción se detiene. Por ejemplo, pusiste una tubería para llevar agua. Años después tienes que reemplazarla porque creció la población, la demanda, o al revés, ya no se utiliza, pues se movió de zona. El solo hecho de pensar en sacar la tubería vieja implicaría un costo que quizá no valga la pena hacer. Esto se conoce como costos hundidos, o sea, gastos que una vez realizados no pueden asignarse a otros usos más allá de los previstos. Pero por otro lado tienes la ventaja de que la sustitución de los bienes o servicios es inexistente y la demanda de los mismos es poco elástica a las variaciones de precios. En español, por favor. O sea, que tienes a los clientes cautivos, no hay competencia y puedes fijar el precio y la producción como se te antoje. El carácter de natural se basa en la existencia de economías de escala, que es el costo medio y marginal de la última unidad producida. Que a medida que aumenta la producción, el costo promedio unitario disminuye. Entre más unidades produzcas, más baratas saldrán cada una. Una mayor escala de operación puede generar eficiencias adicionales. Por eso, mis queridos fanáticos cuatroteístas, es que no siempre conviene hacer el jugo, aunque seas dueño de las naranjas. Es que los bullo, pero no divago. Disminuyen progresivamente conforme aumenta la producción, o sea, donde las empresas pueden reducir los costos por unidad al producir grandes volúmenes de bienes o servicios. Sin embargo, como ya dijimos, al ser la única empresa, tiene un gran poder de mercado y puede fijar un precio más alto al óptimo desde el punto de vista del bienestar social, y con ello obtener rentas monopólicas. Así que debe ser regulado si es privado. Autorregulaciones, propiedad privada con acceso regulado, permitir el acceso a la infraestructura a competidores bajo condiciones específicas y competencia indirecta como tecnología. Ajá, ¿y tu nieve de qué la quieres? Puede ser algunas cosas y se han hecho pruebas, de hecho. No terminan de funcionar, como no termina de funcionar la empresa estatal. Depende del país y el contexto. El problema de un monopolio natural es que la empresa, al ser única, tiene poder de mercado y puede fijar un precio más alto al óptimo desde el punto de bienestar social y con ello obtener rentas monopólicas. Por eso son o deben ser reguladas. Y antes de que empieces a discutirme, mi querido filósofo libertario, las leyes y autoridades de competencia no sancionan los monopolios per se, a menos que utilicen su poder de mercado para actuar de forma anticompetitiva, que obtengan rentas monopólicas. O sea, si son el único operador, pero nadie tiene problemas con eso porque son buenos y justos, pues adelante. La regulación para un monopolio natural no es sencilla porque debe permitir que la empresa recupere sus costos de inversión y operación y tenga un rendimiento justo o prudente de sus inversiones en capital. Para ello, requiere conocer a detalle la información de la demanda y de todos los costos de producción y las inversiones,
Y luego, los costos pueden ser los históricos, o sea, lo que se ha pagado, los de reemplazo, lo que costaría construir las mismas instalaciones y equipos hoy, sin tener en cuenta la obsolescencia de la tecnología utilizada, o los costos de sustitución, costo actual de adquisición de nuevas instalaciones y equipos que permitan ofrecer un servicio idéntico al proporcionado por las instalaciones existentes, pero utilizando la última tecnología y buscando el mínimo costo. O sea, es un desmadre. También hay regulaciones basadas en estimar el costo de oportunidad de la inversión. Otras topan el precio, otras topan los ingresos, ingreso máximo. Otras que simulan un escenario competitivo como punto de referencia. Y no solo es el precio de lo que se ocupa una regulación, también generar incentivos para reducir los costos, o sea que sean empresas eficientes y también mantener un buen ritmo de innovación tecnológica y la eventual entrada de nuevos competidores. O al menos esa es la teoría e intención. Otra vez, no es el qué, sino el cómo. Insisto en que no confundamos monopolio con prácticas monopólicas. Estas conductas son realizadas por una o más empresas que buscan obtener sus beneficios a través de dañar o impedir el proceso de competencia. Por ejemplo, contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos que deberían competir entre sí. Pero, por el contrario, buscan fijar precios, restringir la oferta, volverla escasa artificialmente como los diamantes. O sea, ya sé que es tierno y sueñas con tu anillo, pero los diamantes no son caros porque sean escasos ni exclusivos. Existen prácticas monopólicas en este mercado que lo controla. Haría video, pero ya es un caso muy bien conocido. Mejor cuiden sus finanzas personales y no despilfarren en eso. Bueno, hagan lo que quieran como siempre. O coordinar posturas en las licitaciones. Un ejemplo reciente de práctica monopólica en México es el de Gruma. COFECE, en un dictamen que todavía es preliminar, dijo que no existen condiciones de competencia en el mercado de harina de maíz nixtamalizada por la estructura actual del mercado. Se investigaron las ventas totales y la capacidad instalada de las empresas entre 2016 y 2022, encontrando que entre el 50 y el 90% de las ventas en cada una de las 8 regiones son de Gruma. Una participación de mercado entre 2 y 9 veces mayor que su mayor competidor en cada una de las regiones y un precio promedio casi 10% mayor que el de sus competidores a nivel nacional. Gruma mantiene una ventaja significativa e irreversible frente a todos sus competidores que le permite establecer precios elevados sin que otras empresas puedan hacerle competencia suficiente. También se identificó que Gruma tiene estrategias diseñadas para dificultar que los tortilleros puedan cambiar de proveedor. ¿Será por esa investigación que Altagracia anda muy cercana a la 4T? Pero los organismos autónomos no sirven. O sea, no mucho, pero peor es nada. O sea, y tampoco es que esté criticando. Solo que ya saben que me pongo a especular y me vienen malos pensamientos. Gruma investigado por un lado, el mayor beneficiado tal vez pueda ser Minsa, la empresa de Altagracia. Aclaro que no existe evidencia y las prácticas monopólicas de Gruma son bien conocidas. Aunque por otro lado también es una gran empresa global que no todo hace mal ni es que sea el diablo. El tema es complejo y no es el tema de este video. ¿Dudas sobre el monopolio natural? Pero si no has explicado nada. ¿Cómo que no? Fácil. Los monopolios naturales surgen en cosas como el agua, donde la inversión requerida para meter tuberías por todos lados es monstruosa. Es de un interés público altísimo, todos necesitamos agua. Se debe cuidar mucho el precio al que se vende. En ciertos ramos puede haber competencia al rentar la infraestructura única, como es el caso de Telcel que le renta a AT&T por regulación, obviamente, no por gusto. Entre más agua distribuyes, menores son los costos unitarios, por litro digamos. Pueden ser públicos o privados, pero si son públicos deben ser autónomos, cuatroteístas necios, y operar bajo criterios empresariales. Luego, ya si quieres que paguen impuestos más altos o los quieres subsidiar, y si pagan impuestos y los utilizas para redistribuir riqueza, es otro asunto. Y si son privadas, deben estar bien reguladas, pero las regulaciones igualmente dependerán del contexto, el bien del que estemos hablando, las necesidades del país o región, muchas cosas. No se me aferren a modelos o ideales. De hecho, esto me recuerda algo que siempre insisten, que la economía es ideológica y los economistas tienen ideología, con lo que se tienen casi por fuerza que definir como tal o cual corriente. Eso es lo que opinan algunos. Pero pues no, la economía es un constructo social, ya que surge de las interacciones humanas. Conceptos como el de dinero son acuerdos colectivos. Vean el video de moneda y dinero.
La propiedad privada o pública está definida por leyes y normas sociales. La economía, la real, no la ideológica, es una ciencia social que estudia personas, empresas y gobiernos con la finalidad de satisfacer necesidades y deseos ilimitados con recursos limitados. Poca cosa. Y contrario a lo que muchos puedan pensar, la mayoría de economistas no trabajan en el gobierno. Trabajan en empresas y cuando trabajan en el gobierno pues son más bien en áreas técnicas y no siempre son escuchados. No son ideólogos, son científicos. La economía se enfoca en analizar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, buscando entender cómo se toman decisiones, cómo se asignan los recursos y cómo estas decisiones afectan a la sociedad en su conjunto. Dicho lo anterior, hay economistas casados con una u otra ideología o con una u otra escuela, pero estos son más políticos o ideólogos que economistas. No es que esté mal ver la economía desde un punto de vista ontológico, ¿Ontológico? o sea, filosófico, que hace, es decir, tratar de responder qué hace a la economía ser economía, o por qué crees lo que crees. Al contrario, ni está mal que a nivel personal, cuando te dedicas a la política, promuevas una u otra corriente, en tanto no mientas, manipules o distorsiones. Sin embargo, la mayoría de los economistas, en particular aquellos que trabajan en áreas aplicadas como política pública, empresas o consultoría, suelen emplear una combinación de enfoques y no se adhieren estrictamente a un solo marco teórico. La inmensa mayoría de veces, el enfoque más útil depende del contexto, que es lo que llevo tratando de decirles desde que inició este canal. Por ejemplo, la macroeconomía keynesiana puede ser muy útil para lidiar con recesiones a corto plazo, mientras que los principios del libre mercado de la Escuela de Chicago podrían aplicarse mejor para problemas de competencia, innovación y crecimiento. No puedes repartir lo que no tienes. En investigaciones académicas o al diseñar políticas públicas, los economistas emplean modelos keynesianos, herramientas de microeconomía tradicional, métodos de análisis de datos, incluso conceptos de economía conductual que tratan las limitaciones psicológicas y cognitivas de los agentes económicos. Tenemos el ejemplo de la teoría monetarista que resulta útil en casos donde hay un excedente de dinero circulante. Sin embargo, esa no es la única causa de la inflación. Puede haber ineficiencias en sectores clave como agricultura o energía que la provocarán. Ahí requieres estructuralista. Si es causada por un exceso en la demanda de bienes específicos, no claves, resultará más conveniente aplicar políticas fiscales contractivas keynesianas. O tienes la curva de Phillips, que en realidad ya casi no se usa, en la que en ciertas ocasiones combinas bajar tasas de interés con aumento de gasto público que provocará una inflación artificial, pero que también aumenta el empleo. Y casi no se usa porque ya hay cosas más nuevas. Vas evolucionando, vas aprendiendo. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay al menos 15 más solo para el tema de inflación. Así váyanse con cada área de la economía. Todas tienen sus limitaciones. Saber cuándo aplicar cada una, incluso combinación de varias al mismo tiempo, es crucial, aunque a veces las condiciones políticas no lo permitan o simplemente al político no se le dé la gana. Ahora sí te la con tu divagación. Pues es que si no entendemos lo anterior, seguiremos pensando que tal o cual cosa es lo correcto, cuando en realidad son las circunstancias y que el aprendizaje nunca termina. Y necesitaba explicárselo a nuestro querido Ezra Pound. ¿Y ese quién es? Como que el que escribió el comentario que dio pie a este video. Pongan atención. Necesitaba explicarlo porque seguramente este video lo decepcionará al no profundizar demasiado. Y no se profundiza demasiado porque... Depende del contexto. Por fin me hacen sentir orgulloso. Incluso podría extenderme. ¿Más divagación? Soporta. Tiene que ver con otro tema que nos pidió Ezra. Hay varios modelos que buscan explicar teóricamente el mismo fenómeno y se necesita demostrar que existen estas relaciones y conocer su magnitud. Por ejemplo, saber qué tanto podría moverse la inflación con un cambio en la tasa de interés. Ahí entra la econometría, que usa la teoría económica, las matemáticas y la estadística para cuantificar fenómenos económicos. Es lo que te da soporte empírico para tomar decisiones y no andes con ocurrencias. La econometría es de alguna forma un subconjunto de la economía. Por lo general, se inicia con una teoría o hipótesis que se desea analizar con datos. Y aquí puede entrar el tema ideológico, ontológico de la economía, la idea pues. Y claro que si no puedes abstraerte, buscarás la información que demuestre tus ideas.
Pero eso aplica hasta para quien ve a Dios en el amanecer. Es el individuo, no la técnica. En econometría, generalmente hay una variable dependiente y otras variables independientes o explicativas. Se especifica qué relación se espera que tengan, por ejemplo, cuando crece o decrece, qué pasa con la variable que se quiere explicar. Este planteamiento se basa en la teoría. Luego hay que especificar el modelo estadístico, con ecuaciones, que propone una relación matemática específica entre la variable dependiente y la independiente. Se puede asumir una relación lineal, es decir, que cualquier cambio en la variable explicativa siempre produce el mismo cambio en las variables dependientes. Es una línea recta. Los modelos tienen un componente llamado error, que captura aquellos determinantes de la variable dependiente que no se pueden considerar, ya sea por su complejidad o porque no hay datos. ¿Qué carajos acabas de decir? Mira esta gráfica. Dice que el número de premios Nobel aumenta si se incrementa el consumo de chocolate. Pues sí, parece que los países que comen más chocolate ganan más premios Nobel. En realidad, esto es una correlación espuria. ¿Se acuerdan? No. Lo que en realidad puede estar pasando es que los países más ricos consumen más chocolate. Sí, pero también invierten más en investigación. No es comer chocolate lo que los hace más ganadores. Es la inversión en investigación lo que les da más premios Nobel. Y la generación de riqueza les permite mayor consumo de chocolate. O quién sabe, igual es otra correlación espuria. A menos que sigas agregando variables como el PIB, porcentaje de estudiantes graduados en ciencia y tecnología, universidad por cada X número de habitantes y la calidad de las mismas, el tipo de carreras, laboratorios, subsidios del gobierno, hasta porcentaje de estudiantes extranjeros en tu país. Por ejemplo, hay econometrías para probar si un programa social sirve o no sirve. Idealmente, si no andas solo con ocurrencias, tienes una línea base, que es preguntarte hoy cómo estás, o sea, preguntarle a la gente, antes de entrar al experimento social. Y bueno, de hecho no se pueden hacer experimentos sociales, como en la medicina, por ejemplo, donde tienes contrafactual, o sea, el grupo A le di la medicina y al grupo B no se la di. Y tanto grupos A y B son estadísticamente iguales, mismo rango de edad, sexo y hasta color de pelo si quieres. Pero bueno, no dejas de estar experimentando con la población, pues realmente no conoces el resultado que tendrá tu programa, y menos si es algo que se te acaba de ocurrir. En este ejemplo no hablamos de replicar programas ya usados en otro lado. O bueno, sí, porque aunque lo replicaras, te tienes que asegurar que las poblaciones sean estadísticamente similares. O sea, si vas a copiar un programa utilizado en Suecia y lo vas a implementar aquí, pues no estamos hablando de las mismas condiciones. Así que nada, no tienes idea de nada en realidad, por más que tu ideólogo favorito diga lo contrario. Sigue la estimación de los parámetros desconocidos usando procedimientos estadísticos. Hay muchos programas estadísticos para hacer esto, pero el hecho de que algo se pueda calcular no quiere decir que tiene sentido económico. A ver si logro explicárselos. Algo prohibidísimo en econometría es buscar el modelo que se ajuste a lo que tú quieres. ¿Verdad, mañaneras? Siempre presentan datos. No, bueno. Como si tuvieras una base de datos y pones al software a calcular ecuaciones hasta encontrar la que quieres que demuestre lo que tú quieres. Pero eso no es un hallazgo. Eres tú demostrando la existencia de Dios con el amanecer. Luego hay que hacer pruebas, revisar si las estimaciones obtenidas hacen sentido con el modelo económico. Y de no ser así, quizás sea necesario cambiar la especificación del modelo. Los modelos econométricos, además de ayudar a explicar las relaciones entre variables, también sirven para hacer pronósticos o predicciones sobre la variable que se está tratando de explicar. Eso no significa que podrás decir, la inflación del año que entra será 4%, estoy 100% seguro. Es una estimación que maneja ciertos rangos y que generalmente es acertado dentro de esos rangos, salvo ocasiones en las que ocurren eventos o volatilidades externas no previstas, como una pandemia o una guerra. Luego ya esa experiencia y nuevo conocimiento también te servirá para el futuro. En resumen, la econometría estima. En las investigaciones se establecen los supuestos, se prueban varios modelos y se establece el grado de error que pueden tener las estimaciones. Hay que buscar investigaciones serias, comparar entre investigaciones para ver si llegan a resultados similares o no. No se vayan con la finta con cualquier estudio, sobrinos, o piensen que pueden llegar a conocimientos sólidos solo con economía ontológica, o sea, pensando. Que hay que hacerlo, claro, pero luego toca la otra parte. Y sí, la econometría como cualquier herramienta puede ser manipulada por alguien para demostrar lo que quiera demostrar. Por eso hay revistas especializadas, arbitradas.
en las que lamentablemente nunca publicarán Sembrando Vida, por mucho que nuestra presidenta lo promueva en el G20. Para ir a pasar vergüenzas, mejor hubieras mantenido la política de AMLO de no ir. ¿En qué te basas para decir que no sirve? En nada, ese es el problema. Algunos dicen que por aquí o por allá están quemando más bosques para cobrar el programa. Otros que en realidad no se está sembrando nada. Pero no podemos saber porque no se mide. La 4T es alérgica a la evaluación. Adiós, Coneval, por cierto, te vamos a extrañar. No medir es muy bueno para hacer lo que sea, y como todos son percepciones, pues, en fin. ¿Y cuál es la moraleja de la historia? Pues no sé. Si vienen a mis videos por motivación o depresión, pues no va a pasar. Acá solo decimos las cosas como son. Así que, aunque pensar es indispensable, pues la moraleja puede ser: ocúpate de tus finanzas personales, que esa es la filosofía sin ciencia, no las va a salvar.